interesante. Y uno se pregunta sobre la validez de hablar de esto, ¿no? ¿Vale la pena hablar de eso? Y si sí vale la pena, ¿cuál es el problema con esto a nivel social? ¿Qué más? Comentarios generales sobre la lectura. A mí me gustó porque tiene planteamientos pues más como existencialistas, ¿no? Dice que él considera que lo más interesante que se ha dicho sobre comunicación es todo aquello que no tiene la palabra comunicación. Que porque todos aquellos que utilizan la palabra comunicación no se acerquen nunca a lo que debería describir la comunicación. Y resulta que uno de los teóricos más importantes que él reconoce es Václav, y efectivamente, ¿leyeron la palabra comunicación en algún lado? Teorías de la comunicación. Y estará hablando de algo similar. ¿Qué más? Comentarios generales sobre la obra. Bueno, también siento que se enfocan al sinsentido porque viene desde la terapia sistémica constructivista, entonces él ha lidiado con gente que, digamos, padece del sinsentido, entonces por eso se enfocan estas dualidades del sentido y del sinsentido. Es muy interesante. Esa era la siguiente parte. ¿Saben de dónde viene él? ¿Cuál es su campo de trabajo, su campo profesional? Leímos una parte que se llama la distinción entre percepción y atribución de sentido como base del constructivismo radical. Y tiene una hipótesis central que de alguna manera ya hemos nosotros trabajado aquí, pero que se trata ahora de poner en duda. Que esta es una perspectiva, porque después, ante el constructivismo radical, va a aparecer otra perspectiva que se llama el realismo externo, y se va a ir en contra completamente de esto. Pero no nos adelantemos. Dice Václav, dos realidades. ¿Cuál y cuál? Está puesta. Bueno, sí, ¿y a qué se refiere eso? Es una realidad física que sería lo que percibes, lo que ves, y la realidad a la que le atribuyes un sentido. Por ejemplo, o sea, hay una primera realidad, pero fíjense, a ver si logramos hacer esta distinción. Sintetizar el conocimiento matemáticamente. Entonces está convencido que hay una primera naturaleza, una primera realidad, que somos nosotros como cuerpo humano, cuerpo biológico, y nuestro sistema nervioso central. Ese es nuestro primer elemento de contacto con el mundo, es decir, nuestros elementos periféricos, que básicamente son nuestros sentidos: vista, olfato, tacto, bla bla bla. Pero dice Václav, esto solo es una primera parte, la percepción del mundo en términos sensoriales. La segunda y más importante, que es cuando el mundo emerge, no es cuando lo percibo. Ojo lo que está diciendo Václav. No es cuando percibo el mundo, no es cuando lo huelo, no es cuando lo veo, no es cuando lo siento. Recién cuando emerge es cuando le atribuimos un sentido o un valor. Pero, ojo, dice Václav, lo que sea que podamos decir, y voy a tener que borrar los orígenes de la comunicación pública. Lo que sea que podamos decir sobre la realidad va a ser sobre esta, no sobre esta. Esto es algo así como la dimensión objetiva, el mundo tal cual es. Y nosotros percibimos determinados impulsos. ¿Se acuerdan que una vez ya vimos eso con Maturana? Les asignamos un valor, y a eso que le asignamos un valor le llamamos la realidad. Ahora, la realidad social, según este autor, o lo que podamos decir de ella, está aquí. Y aquí es donde marca el sentido. ¿Se fijan lo que está haciendo? Nunca está hablando de aquí.
dice que esto es una imposibilidad. Estamos imposibilitados biológicamente y cognitivamente para acercarnos a esto. Que todo lo que podamos decir, hacer y pensar es sobre esta configuración de la realidad. Por eso más adelante va a hablar de algo maravilloso. Sobre mundos posibles. ¿Cuántas formas de interpretar hay en mundos? ¿Recuerdan que pone un ejemplo del que se avienta a salvar a alguien al agua? ¿Qué explicaciones podemos dar a ese evento? En esta dimensión, dice Václavic, es donde se configura algo así como la realidad. Y dice entonces, el mundo es como es, porque nosotros le atribuimos una significación. Quiere decir que esto es inacible, a esto no lo podemos tocar. Sin embargo, creemos que lo tocamos, además, porque ojo, cuando esto es social, es porque esto es compartido. ¿Se fija? De ahí que después va a ser los ejemplos que alguna vez ya citamos aquí, ¿se acuerdan? De los doctores sanos que se meten, que se autorrecluyen en estos centros de tratamiento psiquiátrico. Y es más, ¿recuerdan el ejemplo cuando llegan a recoger a un paciente esquizofrénico? Y entonces estaba sentado alguien en la cama y se lo lleva. Entonces, y ella iba diciendo, yo no estoy esquizofrénica, ¿no? Pues lo que hacían era decir, claro, es que ese es el cuadro de lo esquizofrénico. Y entonces lo que está diciendo es Václavic, que es todo lo que hacía la persona normal para decir que ella no era esquizofrénica, terminaba confirmando el cuadro de esquizofrenia. Hasta que llegan al hospital y efectivamente se dan cuenta que se han traído un familiar y no han enfermo de esquizofrenia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esto no opera individualmente. Es decir, esto no es porque cada quien tiene una forma particular y propia de significar el mundo. Que si recuerdan cuando leímos el texto de John Durham Peters el semestre pasado, el origen, uno de los orígenes de la comunicación era la telepatía y el solipsismo. Era suponer que de verdad podemos entrar a la mente del otro y decir, ¡ay! Mira lo que está pensando, no puede ser. O decir, comparto el mismo pensamiento. No hay forma de saber eso, dice Václavic. Como tampoco hay forma de saber esto exactamente qué es. Lo que pasa es que a nuestro primer elemento perceptivo le atribuimos determinados valores y significados. Y esa atribución no es individual. Tiene un gran componente social donde se comparten significados.